Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este espacio, en esta ocasión para platicar con dos sacerdotes jesuitas que están ahora aquí en Torreón para presentar pues un libro y una exposición fotográfica, el libro llamado Y dijo Jesús, hagamos un pueblo, donde pues participan como autor y como fotógrafo el sacerdote jesuita y a quien me da mucho gusto saludar, Pedro de Velasco. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias por la invitación también. Y también el sacerdote jesuita Enrique Carrasco, fotógrafo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muy agradecido de poder venir a compartir con todos ustedes. Bueno, Pedro de Velasco es doctor en teología y doctor en ciencias de la religión, y es autor pues no solo de este libro, ya les digo, llamado Y dijo Jesús, hagamos un pueblo, sino de otros más. Y Enrique Carrasco es maestro en filosofía, jesuita y fotógrafo en distintas exposiciones nacionales e internacionales. Y bueno, obviamente para la gente que no conoce o que quisiera conocer un poco más, Pedro, Enrique, sobre este libro, pues platíquenos un poco cómo nace y qué es lo que viene plasmado en el mismo. Bueno, la historia, así muy en breve, es que en la historia de la evangelización por imágenes, por música, por fiesta, fue fundamental. La evangelización jesuita fue fundamental en este sentido. Y bueno, pues en la historia de la compañía ha habido muchos artistas que han expresado la buena noticia, pero la han expresado en imágenes, en símbolos que son mucho más expresivos que lo que pueden ser definiciones dogmáticas, etc. Y algún día Enrique y yo platicando, es la parte de la que yo me acuerdo, Enrique toma fotos, pero de repente decían que nomás tomaba fotos. Y yo dije, vamos a hacer algo, vamos a recuperar, porque se quejan de que no hay artistas, pero cuando hay uno, entonces se quejan de que es artista. Entonces, dije, vamos a recuperar esa tradición de comunicar la buena noticia a base de imágenes y también de textos que no sean textos dogmáticos, sino que sean textos, digamos, poéticos, un poco en la línea de los salmos. Uh-huh. Y pues nos pusimos en ese proyecto y en algún momento Enrique me envió las fotos, porque siempre me han dicho que si yo puse los textos y que Enrique puso las fotos. Claro, ¿qué fue primero, no? ¿La fotografía o el texto? Pues fue primero la fotografía. Okay. Entonces, a partir de las fotografías yo fui haciendo los textos y, bueno, pues resultó el libro. Uh-huh. Las fotografías, Enrique, ¿cuánto tiempo te tomó captarlas? Y cuéntanos de qué comunidades son. Bueno, a lo mejor igual para contextualizar un poquito el trabajo de fotografía, y ahorita respondo a esta pregunta que nos haces. La fotografía parte desde nuestra espiritualidad ignaciana. Uh-huh. Y yo creo que ahorita es bueno recordar, estamos conmemorando los 500 años de la conversión de Ignacio y ahora estamos conmemorando también los 450 años de la llegada de los jesuitas a México. Y entonces, tanto Ignacio como los primeros jesuitas mexicanos y nosotros hemos experimentado a través de los ejercicios espirituales la ternura de Dios.
Y entonces, desde la ternura de Dios, desde los ejercicios espirituales, hay una contemplación que se hace al final de los ejercicios, y es la contemplación para alcanzar amor. Esta contemplación es después de 4 semanas de todo un proceso, de toda una metodología ignaciana, en la que tú te vas encontrando con Dios. Y en esta contemplación a lo que nos invita Ignacio es a encontrar a Dios en todas las cosas. Y entonces nosotros como jesuitas intentamos eso, ¿verdad? Pedimos la gracia de eso. Sí. Y Pedro, pues con esta capacidad intelectual, con esta capacidad de síntesis teológica, de síntesis filosófica, yo creo que se hizo una buena amalgama para compartir una experiencia mutua que hemos tenido, aparte de los ejercicios, el encuentro con pueblos indígenas. Y entonces, a través de la contemplación para alcanzar amor, he intentado plasmar cómo Jesús anda ahí con esos pescadores, cómo Jesús anda en la fiesta, cómo Jesús se encarna, se hace niño, está con los hombres, con las mujeres. Y esas experiencias, y ya respondiendo a tu pregunta, son básicamente de comunidades indígenas. Sí. He tenido el privilegio, igual que Pedro, de caminar con pueblos náhuatl, otomí, popolucas, tepehuas, en el estado de Veracruz. Y también estuve en el estado de Chiapas con hermanos básicamente del pueblo celtal. Okay. Y hay algunas imágenes también de la Sierra Tarahumara, donde Pedro estuvo, y algunas otras imágenes de otros hermanos y hermanas de otros pueblos. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a tomar todas estas imágenes plasmadas en el libro? Pues aproximadamente yo creo que unos 18 años. 18 años. O sea, este es también un documento de memoria. Así lo perciben también, una cuestión de memoria de los pueblos indígenas en estos momentos en los que pues pareciera, con este asunto de la globalización y el modelo económico neoliberal, pues pareciera cada vez más alejados. Sí, efectivamente, y más destruidos. El modelo neoliberal, no el liberal, desde hace 500 años, ha tenido como objetivo específico destruir comunidades. Y esa es la causa, en el fondo, de tanta violencia actual. No existe la solidaridad, no existe el compartir el mundo, no existe el compartirnos nosotros en pueblos, y no existe el cuidado del mundo, por lo mismo. Entonces, sí, precisamente, y es algo muy importante que complementa lo que decía ahorita Enrique, los jesuitas somos contemplativos, pero contemplativos en la acción. ¿Sí? Es decir, nuestro contemplar es contemplar la acción del pueblo, la acción de quienes comparten la acción de cuidar el mundo, y en esa acción descubrimos a Dios. Es decir, solo en el pueblo se puede descubrir a Dios. Cuando no hay pueblo, no hay Dios, para acabar pronto. El Dios individualista que me cuida a mí, ese no existe. ¿Sí? Ese es como el mensaje central de Jesús, y es lo que quisimos reflejar aquí, contestando lo que dice Enrique un poco. Nada más la anécdota es, cuando me preguntan que cuánto tiempo me tomó hacer las poesías, les digo como la canción, creo que de Sabinas, ¿no? 2 noches y 300 días. No, 19 días y 500 noches. A mí me tocó 2 noches, pero 300 días, casi. Sí, no, un poco menos realmente. Y tú, por ejemplo, estamos platicando con los sacerdotes jesuitas Pedro de Velasco y Enrique Carrasco, autores del libro Y dijo Jesús, hagamos un pueblo, autor y fotógrafo. Con la simple imagen, Padre Pedro, usted le vienen las palabras. Obviamente usted también ha estado inmerso en estas comunidades, ya trae un trasfondo, ¿no? No es
Me imagino no es solo una cuestión de ver las imágenes y escribir, pero cómo llega pues a plasmar estos textos. Y leo uno rápido, que también lo fue aprendiendo, bordeando el lago, caminando pueblos, con pescadores rebeldes, curanderos ambulantes y un profeta disidente. Y la imagen de Enrique Carrasco. ¿Esta imagen dónde es, Enrique? Es en el río Tuliljá, en Chiapas. En Chiapas. Y vemos aquí, si nos pudieras describir qué estaba ocurriendo en esos momentos. Es algo de lo que comentaba Pedro, de que tenemos un sistema político económico invasivo que intenta destruir la comunidad del pueblo, y aquí es un momento en el que el pueblo se une para celebrar la vida, para celebrar la fiesta. Entonces ahí lo que están haciendo es que los hombres, los jóvenes, fueron a buscar a una vaca que después la iban a compartir con todas las comunidades de la región. Wow. Y es un modo de hacer comunidad, de hacer pueblo. Y desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, y con esto que platicábamos, de que Jesús también está ahí, pues seguramente ahí Jesús también va jalando la cuerda. Claro, claro. El texto dice que Pedro, fue aprendiendo a ser hombre. Porque a veces nos imaginamos un Jesús que ya era hombre y era Dios. No, no es cierto. Fue aprendiendo a ser humano. Fue aprendiendo como todos nosotros. ¿Y quién lo enseñó? Su pueblo. Uh-huh. El pueblo hizo humano a Jesús, y en ese sentido el pueblo hizo humano a Dios. Uh-huh. ¿Sí? Por eso el texto, a mí me gusta mucho, un texto que discutimos Enrique y yo, que dice, antes es al principio, dice que cuando todo era caos, cuando todo era caos. Ahí, ese texto. Es un texto de Pedro Casaldáliga. Sí, que dice, si me permites. O si quieres. No, léelo. En el vientre de María, Dios se hizo hombre, y en el taller de José, Dios también se hizo clase, y el Verbo se hizo carne. Poesía de don Pedro Casaldáliga, obispo de Araguaya. Sí. Con esta imagen de un matrimonio, una pareja. Con un hijo. Con un hijo. Sí. Sí. Hay otro texto que dice, y Dios le pidió a una mujer que lo pariera y a un hombre que le diera pueblo. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, Dios le pide a una mujer que lo para, ¿sí? y a José que le dé un pueblo, es tradición de la cultura judía, y para poder ser humano. Uh-huh. Si no hay mujer que lo pariera y si no hubiera pueblo que lo hiciera humano, no habría encarnación. Podemos decir en cierto sentido que no habría Dios. Sí. Ahora, cuando los escucho parece que que estoy escuchando una evangelización a través de la poesía, a través del arte. Ese es un objetivo, ¿no? Es el objetivo. El objetivo. Pero evangelización no es indoctrinar, no, claro. Es devolver la esperanza. Y por eso el contexto es la situación de violencia, de miedo, de destrucción de la ecología actual. En esa situación, la esperanza viene de aquí. Dime. Sí, y Enrique, en esto que comentas de la evangelización y lo que comentaba desde el principio Pedro, que la compañía de Jesús, a través del arte, se ha intentado transmitir la buena noticia. uh-huh. Y entonces, en medio de, como lo presenta ahí Pedro en los textos, del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la complejidad de la vida, la esperanza sigue viva. Y eso es evangelio, uh-huh. Llevar buena noticia. Entonces, lo que intentamos a través de este libro, de estas imágenes, si tú vas leyendo el texto, vas viendo las imágenes, te das cuenta que sí hay una situación de injusticia, de dolor, una situación compleja, y justamente ahí está el evangelio. Uh-huh. Es decir, las ganas de construir una vida digna, uh-huh. de ser pueblo, uh-huh. de tener las condiciones necesarias
para estar danzando, para estar tocando música, para estar disfrutando la vida. Y es como este modo cristiano de llevar buenas noticias. No es repetir dogmas, no es repetir, que por supuesto no estamos en contra de eso, pero es un modo diferente. Decías un poco que cuáles son las raíces, cómo se conjugó el libro. Hay 3 raíces. La primera es la comunidad, los pueblos. La segunda es la tradición de la compañía, ¿sí?, del arte, etcétera. Y la tercera es la historia de salvación, en los textos bíblicos. El libro dice que pretende ser un salmo que permita la contemplación, ¿sí? Que el salmo es poesía, ¿no? Si claro, uno lee, es poesía, claro, impresionante. Sí. Y es poesía del pueblo. Sí. Creemos que los salmos los dictó Dios desde el aire. No. Eran los cantos del pueblo, era la poesía del pueblo, y era poesía que hablaba de las relaciones humanas, noviazgos, guerras, esperanza. Y en esto es algo muy importante. La esperanza es el pueblo. Sí. Pero no lo sabemos ver, por eso hay que contemplarlo y escucharlo. Pero cuando dices, Pedro, que no lo sabemos ver, ¿qué se necesita, pues, para verlo, ¿no? Para quitarnos esa venda de los ojos. ¿Cómo ayuda este tipo de trabajos? No sé, es decir, ahorita hablábamos del tema de evangelizar a través del arte, ¿no? En un contexto en el que pues también se reconoce que hay una disminución de fieles católicos en el mundo, ¿no? Hay una reducción, pues, lo reconoce la misma Iglesia. Por ahí, creo que el mismo Papa Francisco dijo, no me quiero equivocar si estoy diciendo mal, que ya no basta con orar, pues, ¿no? O sea, ya se necesita algo más que orar en este contexto que vivimos actualmente de tantos problemas, tanta violencia, etcétera. Es decir, ¿cómo llegar a quitarnos esa venda de los ojos? Voy a hacer una trampa. Este pueblo que se ve en estas fotos está entre nosotros y no se ve. ¿Cómo lo vio Enrique? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo pudo ver esto en esa situación? Conteste. Pues yo también planteo otra pregunta. Sí. Los textos que redactó Pedro son desde una experiencia de vivir con un pueblo, sí, y no lo vemos. No, es que, o sea, pero pareciera, si tú lo estás leyendo, claro, tú te estás imaginando ese pueblo. Y entonces yo quiero decirle a Pedro también esa pregunta. ¿Cómo le hizo? Estar con ese pueblo y dejarme impactar por ese pueblo. Concretamente entre los Ráramos, yo estuve en Tarahumara, por su libertad, por su capacidad de compartir, por su capacidad de festejar, ¿sí? Los Tarahumaras son un pueblo pobre, y a ratos muy pobre, no son miserables. Pero en algún pueblo yo llegué a contar 135 fiestas en un año, en las que había compartir la comida y como en unas 100 compartir la bebida. ¿Sí? Eso hace el pueblo y eso hace la esperanza. ¿Sí? Pero cuando dicen de estar en el pueblo, o sea, pareciera para la población en general que es otro México, que son otros Méxicos, ¿no? Así es. Sí, y a propósito de la pregunta que lanza el doctor, que la lanzaste tú primero, esto de dónde está ese pueblo, cómo captar esto. Una es lo que decía yo en la introducción, es también desde una experiencia de una cercanía amorosa con algo que nosotros creemos, que es un Dios amoroso. Pero que no es un Dios que está lejano a nosotros, es un Dios que está ahí. Y entonces el modo de estar en la realidad es desde esa experiencia, pero también es desde el amor que la gente nos va compartiendo. Claro. Y te haces parte de. No es estar, y eso es como desde mi experiencia de fotógrafo, yo no voy a sacar fotos, yo voy a vivir con la comunidad. Y entonces para mí no son fotos,
son contemplaciones en la acción. Sí, lo que decía Pedro. Entonces es un modo de compartir esta experiencia de comunidad que te salva. Entonces lo vas captando, lo vas viviendo. Cada una de las fotos tiene una historia. Claro. Hay que caminar en algunas ocasiones 4 o 5 horas, o hay que manejar 6, 7 horas. Es una reunión que ya duró un día o 2 días, y después de la reunión fuimos a comer, y entonces es un modo de estar desde la contemplación para alcanzar amor. Voy a decir una cosa de imagen que sí. A mí me impacta mucho de las imágenes de Enrique. Si tú te fijas, los sujetos de la imagen, los niños, los adultos, etcétera, están viendo a Enrique, están dialogando visualmente con Enrique, aunque no lo vean a veces. Sí, claro, hay fotografías. Aquí no lo están viendo, pero lo están viendo. ¿Sí? Es decir, la fotografía, y bueno, en muchas otras, pues mucho más, pues es mucho más claro. Pero ahí hay un diálogo de las imágenes, de las personas, perdón, con Enrique, que les está fotografiando. O sea, es más que fotografía, eso es un diálogo, claro, ¿sí? Claro. Que revela esto precisamente, ¿sí? Que son ellos los que nos rescatan. Siempre creemos que nosotros los vamos a rescatar. Ellos son la buena noticia, ¿sí? Sí. Oye, a mí me encantaría abordar los poemas y cada fotografía y tener una cátedra de ustedes de cada una de ellas. Me parece, obviamente, que es imposible por el tiempo que tenemos. No sé si ustedes en particular quisieran decir algo sobre alguna imagen. Si no, yo de esta les leo primero el texto de Pedro. Es comunidad, el contexto es comunidad hacedora. Comunidad hacedora de milagros que multiplican mundos y vidas con solo poner en común panes, peces o tortillas. Obviamente hace referencia o recuerda al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y es con esta imagen de Enrique, una mesa comunitaria, me imagino, donde hay tortillas, hay arroz, hay vasos de agua, hay un caldo. ¿Dónde fue esta, Enrique? Es también en Chiapas. En Chiapas. Y es justamente esto que comenta ahí Pedro en su poema, Salmo y demás. Y es, fíjate, un momento de vivir la Eucaristía. Es decir, partir y compartir el pan. Y el partir y compartir el pan no es al modo neoliberal de es mi pan. Cuando yo digo es mi pan, entonces estoy tratando de alimentarme, salvarme yo, pero me olvido de los otros. Y aquí es nuestro pan. Es eso que multiplica la esperanza. Los peces no son mis peces, las tortillas no son mis tortillas, son nuestras tortillas. Claro. Sí. Tema sin duda bastante importante, ¿no? Como enseñanza, pues, del vivir. Hace poco tuvimos aquí a una persona que nos hablaba sobre el tema del cuidado, y ahorita yo escuchaba a Pedro hablar también del cuidado, ¿no? Que eso se ha perdido en los últimos años, ¿no? Donde prácticamente esta cuestión individualista, ¿no? Como tú dices, padre de es mi pan nada más, ¿no? O sea, y se olvida pues de este asunto de comunidad, ¿sí? Pues no sé, muchísimas felicidades por este libro. No sé si quisieran hacer una invitación. Cuando la gente publica una exposición o un poemario, textos, cuentos, etcétera, siempre como que una pregunta de cajón es ¿cuál es tu favorita? ¿No? ¿Cuál es tu poema o tu fotografía favorita? Pues la tengo que hacer. ¿Hay alguna que a ustedes les gustaría señalar? Maestro, le toca a usted primero. Rompa el hielo. A ver, bueno, ciertamente como
cada una es una experiencia diferente, pues tiene una serie de sentimientos, pero hay una que para mí es así como de las que me impacta mucho, es esta. Es la imagen de esta niñas. Niños y niñas. Y yo esta la rescato mucho y la relaciono con los chicos que están aquí afuera. El estar juntos, el reunirnos a dialogar, a platicar, a estudiar, a proponer, es lo que nos salva. Y esas sonrisas que tienen los niños, ese sentir un momento de plenitud, es porque los niños en ese momento tenían comida, había fiesta, había baile. Y entonces la comunidad de esos niños fue un momento místico, un momento en que la vida tiene sentido, porque están juntos. Y es como el mensaje que queremos traer con esta exposición, de que en medio de las turbulencias, en medio de la complejidad que estamos viviendo aquí en La Laguna, la comunidad estudiantil nos salva. La comunidad administrativa, todos ustedes como trabajadores, como servidores, es lo que nos salva. Y yo creo que si nosotros como Universidad Iberoamericana, con esta mística ignaciana, queremos seguir siendo buena noticia, necesitamos esto, seguir haciendo manada. Por supuesto. Padre Pedro, ¿usted? A ver, la mía es esta. Esta fotografía. Esta fotografía. Y bueno, el texto que la acompaña, ¿sí? El texto dice: y pertenecer a la comunidad, pueblo fue para ellos, para todos, salvación. Y vio Jesús que ese, su pueblo, a pesar de sus miserias, era bello y era bueno, era la verdad y era la vida. Y es esta imagen de dos pequeñas. Sí. El texto alude a que de Jesús se dice que Él era la verdad y la vida. ¿Sí? Y es el pueblo el que es la verdad y la vida para Jesús. Jesús es verdad y vida para su pueblo, pero el pueblo es verdad y vida para Jesús, y Jesús en ese pueblo descubre dónde está la vida y recibe la vida de ese pueblo. ¿Sí? Y es nuestra salvación. ¿Sí? Por eso es salvación. Más allá, decías, es que están disminuyendo los católicos. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que haya comunidad, vida y mundo compartido, convivido, agradecido y festejado. Eso es lo que tiene importancia. Y ese es el plan de Dios. ¿Sí? No tiene otro plan. Y ya desde ahora. Y se puede. Aquí está la prueba de que se puede. ¿Sí? Perfecto. Pues realmente ha sido un agasajo tenerlos aquí, y sobre todo que nos expongan, que nos platiquen, que nos enseñen, nos eduquen a través de estas fotografías y estos hermosos textos, estos poemas, estos salmos. Pues les doy las gracias, ¿no?, por haber estado aquí con nosotros, aquí en Cara a Cara, por haber traído este libro y esta exposición, que por cierto, pues invitamos a toda la comunidad a que pueda asistir a presenciar la exposición, que estará aquí en la Universidad Iberoamericana hasta el 7 de octubre. Pues nuevamente muchísimas gracias. Sí. Se inaugura a las 7. Se inaugura este jueves 8 de septiembre a las 7 de la tarde en la Galería Universitaria de la Universidad Iberoamericana Torreón. Y pues nuevamente gracias al padre Pedro de Velasco, doctor en Teología y doctor en Ciencias de la Religión, autor de los textos que vienen en el libro Y dijo Jesús, hagamos un pueblo, con fotografías del padre Enrique Carrasco. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y nos encontramos en la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.